mesa coloquio, condicionantes invisibles relacionados con el mantenimiento en el sector turístico e industrial. Tenemos al doctor Martín González Santiago, doctor en medicina de la ULPGC, diploma en estudios avanzados de medicina, licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte, director de seguridad acreditado por el Ministerio del Interior, profesor acreditado por el Ministerio del Interior, experto universitario en técnicas policiales y bueno, una serie de cargos más aquí que nos hablan de la experiencia que tiene en esta área. La temática de él es la cabina de flujo laminar e importancia de su elección y mantenimiento como elemento indispensable en la seguridad biológica, en la preparación de citostáticos, la preparación, transporte y administración segura para el trabajador y el paciente oncológico con quimioterapia. Un tema interesante para el área de mantenimiento, ¿verdad? Las preguntas, ¿cuál es la importancia de una adecuada elección, así como del adecuado mantenimiento de una cabina de flujo laminar para la preparación del material citostático, es decir, para la preparación de la quimioterapia que habrá de administrar el paciente oncológico? Sí, buenos días. Antes que nada, agradecer a la organización el poder estar aquí, como han comentado mi compañero predecesor. Y sí quiero comentarles en este foro de ingenieros, de expertos en mantenimiento, que ustedes no son el patito feo en cualquier empresa. El patito feo en cualquier empresa es un departamento de seguridad o un departamento de prevención de riesgos laborales, porque nadie quiere bailar con nosotros porque somos los más feos. Entonces, estamos siempre entre dos aguas. En cuanto a la pregunta que me formula el moderador, es de crucial importancia una adecuada elección de una cabina de flujo laminar. Si yo no elijo convenientemente una cabina de flujo laminar, pueden pasar dos cosas importantísimas. Uno, el paciente oncológico, que tiene su sistema inmune totalmente deprimido, no lo tiene en condiciones de afrontar cualquier tipo de contingencia biológica para su organismo, ese paciente puede morir de una infección, porque no se ha preparado en unas condiciones de máxima asepsia una medicación que se va a meter, se va a introducir en su cuerpo, en los reservorios, en vías principales. Eso para empezar. Y en otro lado, lo que sí tenemos que considerar que el trabajador que prepara esa medicación citotóxica, tóxica para las células, también puede tener comprometida la salud si esa cabina flujo laminar no se elige en atención a la medicación que se va a preparar. No es lo mismo preparar una nutrición parenteral que una medicación para tratamiento del cáncer. Con lo cual, si cogemos una cabina del tipo 2A, no nos va a valer. La que tiene que cogerse es una cabina de flujo laminar de clase 2B. ¿Por qué de clase 2B? Por una cuestión importantísima, y es que el 70% del aire tiene que salir al exterior y la recirculación que se permite es del 30%. En la 2A es lo contrario. Imagínense una persona con una cabina errónea trabajando cuando el efecto es acumulativo de una exposición a un fármaco tan peligroso como es la quimioterapia, teniendo en cuenta que ese fármaco se acumula en el cuerpo. Tiene un efecto probabilístico de que esa persona, por esa acumulación de ese químico tan peligroso, pueda desarrollar un cáncer. De ahí la importancia. ¿Qué pasa? Que ingeniería tiene que ir de la mano con prevención de riesgos laborales a la hora de elegir esa adecuada cabina de flujo laminar. Tiene que ir de la mano y además tiene que integrarse también con prevención, porque el artículo 14 de la Ley 3195 dice que el empresario está obligado a garantizar la seguridad de salud de los trabajadores. Hay que aplicar los principios básicos de actuación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el 17 de esa misma ley dice que tienen que darse los medios, el equipamiento adecuado que garantice esa seguridad al trabajador que está haciendo su desempeño en unas situaciones donde su vida corre peligro. En líneas generales,
Podemos profundizar mucho más, pero igual ya apuntaremos alguna cuestión. Entiendo, doctor, que entonces el tema de la selección es muy importante, pero yo lo encuentro muy relacionado con el tema de la confiabilidad necesaria de un sistema como estos. Los sistemas de recirculación de aire tienen que tener una confiabilidad altísima porque está en riesgo la vida del paciente. Correcto. Tiene usted toda la razón, teniendo en cuenta que el flujo laminar se garantiza de forma vertical para evitar esos aerosoles que se puedan producir si hay una disparidad en cuanto a una multidirección de ese sentido de aire, y el trabajador puede quedar expuesto. Además, que tiene que garantizarse esa presión negativa de la cabina para que ese químico tan peligroso no salga al exterior. Y esa zona donde está ubicada la cabina tiene que tener 3 zonas bien diferenciadas. Una zona principal o zona de almacenamiento, una zona de esclusa para garantizar la entrada y la salida, para quitarse los equipos de protección individual, para ponérselo, para desechar ese tipo de cuestiones que pueden ser peligrosas, y la zona de trabajo con esa presión negativa que estamos diciendo. Igual que en un quirófano garantizamos la presión positiva para que el bicho salga de una zona que tiene que estar, ese agente biológico, para hablar con propiedad, salga de esa zona que tiene que garantizarse un nivel de asepsia para impedir una infección nosocomial al paciente que se viene a operar a lo mejor de una prótesis de cadera y sale con una enfermedad distinta por la patología que ingresa. Entonces, una cosa es que salga el bichito para no contaminar el área quirúrgica, y otra cosa es cuando se trabaja con esta química tan peligrosa, evitar que salga, y por eso la presión es negativa. De ahí la crucial importancia de una buena elección en este tipo de equipamiento, independientemente de las cuestiones de mantenimiento que después hablaremos, ¿no? Perfecto. Bueno, continuamos. Doctor Martín González, le pregunto, además de lo relatado con relación al mantenimiento, ¿qué otras cuestiones han de observarse para garantizar una administración segura en cualquiera de sus fases, tanto para el trabajador como para el paciente oncológico que recibe este tipo de medicación tan especial? Bueno, es importante, y lo que quiero es abrir un poquito los ojos al público que está ahora mismo en este congreso internacional, que sepan que el transporte hay que cuidarlo mucho. Y hay 2 tipos de transporte. Hospitalarias, siempre en envases primarios, ese es el único transporte externo permitido. Si por casualidad en un hospital fallara la cabina de flujo laminar, que es donde se prepara en atención a la prescripción del especialista en oncología, lo ideal, para no comprometer esa seguridad o esa salud, tanto del trabajador como del paciente, si el médico es buen médico, cogerá su juramento hipocrático y el primum non nocere. Lo primero es no hacer daño al paciente. Con lo cual, lo que hará o debería hacer es cerrar esa cabina de flujo laminar y ese hospital de día. ¿Por qué? Porque otro tipo de transporte externo está totalmente prohibido. Si, por ejemplo, pongan ustedes un caso, fallara una cabina de flujo laminar en el hospital San Martín, por coger mi nombre, ¿no? Un hipotético hospital. Digo, bueno, pues voy a hablar con el hospital San Marcial a ver si ellos me fabrican esa medicación para el cáncer y me la traen para yo administrarla a los pacientes y no perder, pues, caja, porque evidentemente, bueno, pues todo puede influir. Pues eso está prohibido. ¿Por qué? Porque ese centro San Marcial no tendrá autorización para fabricar para terceros, porque ese envase ya no es un envase primario, ya no es un envase que está herméticamente cerrado, ya es un envase que está preparado con esa prescripción del oncólogo para administrar directamente al paciente en función de las necesidades o el estadio del cáncer en el que él se encuentre. ¿Qué pasaría? Que evidentemente ya supondría ese transporte externo un punto de infección cruzada y la posibilidad de que ese paciente oncológico pueda recibir una infección, y el paciente no va a morir de cáncer, va a morir de una infección. Pero es que un paciente oncológico no se le hacen necropsias, lo que comúnmente, de forma un poquito torticera, se llaman autopsias, ¿no? Porque nadie se puede hacer o autopsiar a sí mismo. Con lo cual, eso tienen que tenerlo en cuenta. Y encima, tiene que haber un transporte habilitado y acreditado.
no vale que el Hospital San Marcial transporte esa medicación en un vehículo privado, en un vehículo público, porque estamos todavía favoreciendo más esos puntos de infección cruzada. Solamente se permite el transporte interno, desde la cabina de flujo laminar, cuando ya esa medicación ha sido preparada en atención a las dosis que necesita el paciente, en el menor trayecto posible, por un circuito limpio que no puede utilizarse un ascensor de sucio para subir esa medicación, para que al paciente le llegue con toda la garantía. Si recapitulamos, si la cabina de flujo laminar no es la adecuada, ya estamos teniendo en cuenta que ya puede haber desde la propia fabricación pues puntos porque no garantizan ese nivel de asepsia que tiene que garantizarse para preparar esa medicación. El transporte tiene que hacerse como tiene que hacerse. En envases primarios si es externo, internamente con todas las garantías de seguridad. Una medicación con una carga microbiana que se lo puede cargar. Si no es que si hay una extravasación, una salida, una rotura de ese vial y si el envase no es el adecuado, puede comprometer la salud de aquellas personas que estén en el entorno. Hay que trabajar dando formación, información, artículo 18, artículo 19 de la 3195. Hay que coger y garantizar siempre la trazabilidad para garantizar la seguridad tanto del paciente como del trabajador. Tengan ustedes en cuenta, por ejemplo, cogiendo un poco la palabra del testigo que acaba de ilustrarnos con el tema del polvo sahariano, los problemas que estamos teniendo ahora a nivel medioambiental, que un químico, para nosotros determinar esa peligrosidad del químico, tienen que valorarse dos cuestiones importantes. Una es el tiempo de exposición a ese químico y la otra, la concentración de ese químico. Si, por ejemplo, administramos a ese paciente esa medicación en las dosis prescritas, esas excretas del paciente hay que tratarse también como residuos citotóxicos, con lo cual el baño tendrá que tener un sistema de lavado continuo, como si fuera una cisterna rota. ¿Para qué? Para diluir esa concentración del químico y que a nivel medioambiental no vaya al mar y comamos, pues yo que soy un fanático de la comida japonesa, pues me meto mi sashimi, mi sushi, con una carga importante de un químico citotóxico o citostático. O sea, esas cositas hay que tenerlas siempre en consideración. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre y cuando la cabina sea la adecuada, no hay ningún problema. A nivel de mantenimiento, esa cabina tiene que estar conectada al grupo electrógeno, porque si se para cuando se está trabajando porque hay un cero eléctrico, el trabajador puede verse afectado en su seguridad de salud. Y ese químico que se está preparando, al no existir ese flujo laminar, esa presión negativa que garantiza esos niveles de asepsia, con otro tipo de requisitos de limpieza y demás, pues estamos comprometiendo también la seguridad y salud de ese paciente. ¿Qué quiero decirles? Que todo es mucho más complejo y que sepan que no se permite el transporte externo, salvo compañías farmacéuticas, al propio hospital, en envases primarios. En envases secundarios solamente se permite el transporte interno. ¿De acuerdo? Eso ténganlo siempre porque si ven algo que es anormal en este tipo de cuestiones, pues tenemos que pensar que algo está pasando mal. Y la peligrosidad de ese producto es muy, muy alta.